el pueblo cubano está muy confundido y la gente en general está muy confundida. Yo tengo que decir, y yo creo que esto es importante que lo toquemos aquí, y esto le va a servir de cultura a las personas, porque realmente cuando hablamos de azúcar, que fundamentalmente estamos hablando de dos alternativas, azúcar de caña o azúcar de remolacha. Y ambas azúcares eh, son extraídos de plantas que pueden producir una gran cantidad de azúcar por peso. La única razón de la que se extrae azúcar de caña y de remolacha son porque ambos productos agrarios tienen un alto contenido de azúcar que lo hace económicamente viable. O sea, hace posible extraer este azúcar porque es económico por la cantidad que tiene y por la forma en que se da estos cultivos. No hay una diferencia realmente básica entre un azúcar y la otra porque los dos son sacarosa. Y azúcar, por ejemplo, lo hay en todas las frutas. ¿Ves? Aquí estamos hablando de mayor a menor, por ejemplo, el higo, las uvas, la cereza, el plátano, las mandarinas, las manzanas, las ciruelas y así sucesivamente. Cuando nos estamos yendo para las regiones frías, estamos observando que la cantidad de azúcar en estas frutas disminuye. O sea que hay frutas de contenido bajo, hay frutas de contenido medio y hay frutas de contenido alto. Por ejemplo, la banana, el plátano es una fruta de contenido alto, la piña, la sandía, la uva. Entonces, cuando vamos a azúcar tenemos que decir que estamos hablando de un producto natural. Estamos hablando de algo que se creó en la naturaleza. Y hablando de religión, para mi criterio personal, el hombre es el que ha modificado la forma en que la naturaleza lo creó y lo preparó para sobrevivir. El hombre ha provocado que existan una cantidad de productos que ya no son en forma natural. Eso no quiere decir que el azúcar no sea natural, sino que el hombre, por ejemplo, empezó a utilizar el trigo. Con el trigo empezó a elaborar pan. El hombre empezó a extraer el azúcar de la caña y de la remolacha. Sin embargo, en las frutas naturales existe el azúcar. Y eso es parte, pienso yo, de la creación, porque cuando uno come un mango o come una fruta, tú puedes sentir el olor y puedes sentir el color y puedes sentir el sabor que es agradable. Pero ¿qué pasa? Que hemos llegado a un punto donde el desarrollo nos ha llevado a utilizar una cantidad de productos que el hombre en su principio no lo tenía concebido. El hombre, por ejemplo, no podía, en sus principios, en la época primitiva, no podía hacer un pan directamente. Estamos hablando de un pan moderno, no estamos hablando, por ejemplo, del casabe de la yuca. Estamos hablando que tenía que utilizar levadura, tiene que refinar la harina para producir esta harina blanca que hoy en día permite elaborar un pan de lo que estamos hablando. Entonces, la cantidad de azúcar que el hombre consume hoy en diferentes productos hace una cantidad superior de los 50 gramos que una persona podría y está recomendado comer en azúcares totales en un día. Entonces, no se trata del azúcar que es bueno o es malo, sino lo que nosotros comemos. Y así son una cantidad de productos y una cantidad de calorías diarias que el hombre ha ido adquiriendo y que está sobrepasando los límites que pienso yo como diseño de persona tenemos. Si a esto tú le unes el sedentarismo, te vas a dar cuenta, y el estrés, te vas a dar cuenta que la persona está sometido a una gran cantidad de calorías y de azúcares que el hígado mismo y el páncreas no están hechos para elaborarlo de esa manera. Entonces no se trata de que sea malo o sea bueno, se trata de que nosotros estamos sobrepasando el consumo que debería existir para un determinado alimento. Son plantas que ambas tienen alto contenido de azúcar. Si tú ves, por ejemplo, la remolacha, tiene de un 14 a un 20% de azúcar, un 5% de fibra y un 75 a 77% de agua. Y la caña es de un 12 a un 14 de azúcar, un 12 a un 14 de fibra y tiene un 73 a un 76% de agua. Es aquí una ventaja, la caña tiene fibra. Es por eso que de la caña se puede producir papel, se puede producir tableros de bagazo, se puede producir productos hoy en día como se está utilizando, por ejemplo, platos que los consideran orgánicos. Y todos estos productos, además de poder generar energía, porque la fibra de la caña se puede quemar, porque es madera, en una caldera y producir vapor. En un principio, cuando hablábamos de azúcar de remolacha, y el azúcar de remolacha surgió fundamentalmente en Francia,
como consecuencia de la guerra que tenía Francia con España e Inglaterra. Y recuérdate que en la época colonial, estamos hablando después de los años 1600, 1700, pues fundamentalmente existían todos estos países que eran potencias y tenían repartidas sus colonias. Francia tenía sus colonias, España tenía sus colonias, Inglaterra tenía sus colonias, y cuando ocurre esta guerra, fundamentalmente la caña que se produce en la zona tropical, subtropical, pues simplemente en Francia hubo una carencia, y en Europa en general una carencia muy grande de azúcar, y Cuba incluso aprovechó esa revolución que ocurrió en Haití durante la rebelión de los esclavos, que prácticamente la producción azucarera de Haití, que era el mayor productor del mundo y que era colonia francesa y que tenía la tecnología más moderna en aquella época, producto del desarrollo industrial en Francia, de la revolución tecnológica que ocurrió, simplemente pasó a Cuba. Cuba era una isla que ya producía azúcar de caña, pero también tenía el tabaco, tenía el café, tenía la industria maderera, tenía el ganado, y Cuba se benefició de esa escasez y empezó a desarrollar la industria azucarera cubana hasta que Cuba llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar. Pero ¿qué pasó en Francia? En Francia Napoleón se vio ante la disyuntiva. El azúcar se puso carísima. Hubo una época en que el azúcar se intercambiaba por oro. Era intercambiable, como decir, dame y yo te doy. Era equivalente a un valor de pago en aquella época. Porque solamente la gente rica, producto de la escasa producción que existía en el mundo, podía acceder al azúcar. Y además ya no había. Entonces Napoleón se dedicó a investigar, puso a investigar y qué productos podían aportar, podían sustituir a la caña, y ahí apareció la remolacha. Que la remolacha en un principio se parecía a la remolacha roja. Entonces muchas veces nosotros confundimos la remolacha para producir azúcar, no la remolacha roja que compramos en el Publix. Es una planta así, como si pareciera un nabo, pero es bastante grande. Esta planta produce un alto contenido de azúcar porque además se modificó genéticamente. En una época la producción de azúcar de remolacha era muy costosa. Uno, porque la remolacha no tiene fibra, como vimos allí en esa tabla. Entonces se tenía que quemar petróleo o carbón para producir vapor, porque la remolacha de por sí no aporta un combustible. Es como si tú agarraras una papa y la hirvieras. Se convierte en una masa, pero no tiene combustible. La caña, por el lado contrario, sí tiene fibra. Cuando tú masticas la caña te queda el bagazo, ese bagazo es combustible. Entonces, en una época la industria remolachera era muy costosa. Fíjate que yo dije en un programa aquí, los rusos le pagaban a Cuba 4 veces el precio del azúcar, pero se lo pagaban también porque era sumamente costoso producir azúcar de remolacha en la Unión Soviética, que sí se producía azúcar de remolacha en la Unión Soviética, pero a ellos les era más fácil comprar un azúcar más barata y le daban a Cuba pues un subsidio, porque a su vez le eliminaba el costo de producción de azúcar de remolacha, que para ellos era caro. Pero la remolacha se fue modificando genéticamente y llegó al punto donde hoy en día la remolacha produce incluso más azúcar, pero con la desventaja de que la remolacha no se le pueden dar varios cortes. La caña tú la puedes sembrar, la corta, ella vuelve a crecer, la corta, la vuelve a crecer, la corta, vuelve a crecer, y dan de 3 a 4 cortes. Eso es un avance que tiene la caña sobre la remolacha, al mismo tiempo que tú produces tu propio combustible.